Vamos a ver, dice acá la palabra de Dios en el 7, en el primer día de la semana, reunido, dice, los discípulos para partir el pan. Pablo le enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó su discurso. ¿Quién habla? Y alargó su discurso. Vemos acá, dice que lo que quiero sacar acá, que Pablo dice que predicó largamente. Y a veces nosotros cuando es largo la predicación ya nos cansamos. Alargó hasta la medianoche, hasta que te canses. Yo puedo predicar hasta que se canse usted, y ese que es la medianoche es eso. La noche ya está Dios fuerte, no puede escuchar la palabra. Entonces, vemos acá, la predicación cuanto más larga es, ahí te salta tu pecado. Ahí viene la medianoche que te cansas, ya te turba, no aguantar, no te toca. Ya está deseando que termine nada más. Y dice que acá alargó, dice, hasta la medianoche. Aquí dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo le enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó su discurso hasta la medianoche. Antes ciertamente se hacía el pan que se partía, porque en el tiempo de la ley, en el tiempo de los profetas se hacía que el pan era figura de yo soy el pan de vida, dice Cristo. Entonces era de escuchar la palabra y ahí ellos se reconocía su pecado y hacía sacrificio humano, sacrificio de animal, para que reconozca el sacrificio de Cristo solamente lo que puede sacar Dios ese pecado. Y entonces se repartía el pan natural. ¿Y el pan qué era? Cuando encontramos en Corintios 11, este es el pan. Pues Cristo también repartió el pan antes de morir. Primera de Corintios 11, ...24... y habiendo dado gracias, lo partió. Un poquito antes. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebir esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Que eso mucho espera, por eso en la segunda, hasta la segunda venida, ese Santa Cena que se tiene que hacer hasta ahí, dice. Pero ese es un malentendimiento. Cristo vino cuando resucitó. Él antes de morir hacía ese simbolismo. Este es mi cuerpo que va a ser molido. Era necesario que Cristo vio que se vaya todo sobre su cuerpo, el Señor tome el cuerpo de carne. Entonces, para que se vaya todo ahí el pecado, la incredulidad, la maldad, el sufrimiento, depresiones, ese no querer escuchar la palabra, tantas cosas hay en nosotros, mala suerte, borrachera, todo lo que nosotros tenemos. Y entonces, acá vemos que dice
¿Sabe cómo me lucha Satanás para estar dando la palabra? No es que yo me siento y puedo decir lo que yo quiero acá. Por eso usted se tiene que humillar mucho de esa incredulidad para escuchar esta palabra. Conmigo lucha para dar y con usted lucha para escuchar la palabra. Y entonces, porque eso es lo que Satanás quiere sacar. Si a mí no me da mala palabra, yo no me humillo de esto y no me da mala palabra, usted no tiene palabra y después se destruye todo. Y yo veo que no voy a dar más y después me saca la vida, porque ¿para qué me da la vida el Señor? Para que yo sirva al Señor. Entonces conmigo lucha, no es que yo me siento y hablo lo que yo quiero. Tengo que ser guiado el Espíritu Santo. Tengo que humillarme mucho para que yo tenga revelación. Por eso yo tengo mucha revelación que otros pastores no tienen. Porque tenemos que limpiar mucho, porque Satanás lucha, quiere arrebatar el alimento, como dice en Joel. Dice, quiere arrebatar la fe, gozo, paz, alegría, amor que hay en la palabra. Entonces dice la palabra acá. Ahora ya no me acuerdo, si el Señor no me trae, no me acuerdo de qué está hablando. Del pan. Bueno, el pan dice, ahí dice, a mí también dice, fue dada este conocimiento, dice Pablo. La noche está acordando que antes de la muerte de Cristo, Él estaba mostrando en simbolismo el pan. El pan, este es mi cuerpo, porque nosotros fue molido, dice. Porque ahí se fue el pecado, ahí se fue la incredulidad, la maldad, sufrimiento, depresión, enfermedades, mala suerte, miseria, espíritu de vicio, asesinato, pasiones, ¿qué es lo que? Ahí se fue sobre ese cuerpo. Entonces por eso Él tomó cuerpo de carne, para que sobre eso vaya. Y por medio de eso tenemos el pan, que Dios mismo dice en Timoteo que los fariseos prohibían que coma el pan que Dios creó. ¿Y qué era el pan? La muerte de Satanás y la resurrección de Cristo para perdón de pecado. Entonces cuando Él murió, llevó nuestro pecado, ahí destruyó a Satanás. Y la sangre, que es la copa que se toma al vino, esa es la sangre que es la fe, gozo, paz, alegría, que ya tiene la palabra. Entonces ya podemos, yo soy el pan de vida, dice Cristo. Y el pan es la fe, gozo, paz, alegría, amor. Por eso cuando nosotros no tenemos fe y no tenemos mismo primero, y no queremos escuchar la palabra, te estorba esta palabra. Como clavo hincado, dice que es la palabra del predicador, que te estorba. No queremos escuchar, te cansas, ya estás pensando que termine nomás, tu mente está divagando a otro lado. Y pida al Señor perdón, que no puede comer ese pan. Entonces Pablo también acá hacía naturalmente, aunque él ya enseñó que ya terminó, vio que la Santa Cena era un simbolismo, que él dice, este es como dice, mi cuerpo, dice, por el pan. El Señor Jesús antes de morir, este es mi cuerpo, por nosotros fue molido, dice, porque por el cuerpo, porque se fue el pecado, la incredulidad, la maldad, sufrimiento, mala suerte, vicio, robo, espíritu de sinvergüencía que tenemos entre nosotros mismos. Yo que robamos, tenemos que humillar ropa, robamos cualquier cosa, somos sinvergüenza, llevamos de la casa de Dios ropa, llevamos celulares, entre nosotros robamos todo. Ese es el pecado que se fue molido, ya destruido por Dios, pero se hacía simbólicamente cuando Cristo murió y resucitó, se cumplió esa palabra, pero tenemos que reconocer nosotros, vio que ¿qué pan estamos comiendo? El pan muso, como dice también, hay dos pan también,
tenemos que pedir ese deseo de querer comer ese pan mozo, de querer robar, de querer, Dios, que drogar, de querer esa incredulidad inmensa, que no creemos la palabra, no tenemos temor y queremos nomás seguir comiendo el pan mozo. Y el Señor, el pan verdadero es Cristo, y ya Él llevó en su cuerpo nuestro pecado. Como dice, quiero que lleve para que entienda bien, dice ahí, y este es, dice, la copa, y la copa que, el vino que ahí tenía, entonces, que es la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo es la fe, gozo, paz, alegría, esa es la vida, mi palabra es vida y espíritu. Entonces, ese es, vio, la Santa Cena, el nuevo pacto, quiere decir la nueva unión. Y entonces tenemos que pedir perdón cuando estamos unidos. Ahora tenemos dos naturalezas después de tener a Cristo, y entonces tenemos que nosotros humillarnos cada momento, como Pablo dice, cada día muero, cada día tienes que reconocer ese Señor que te está gobernando. No puede servir a dos señores, no puede estar gobernando el robo, no puede estar gobernando la sinvergüencía de llevar cosas de acá, celulares, estar viniendo a traer drogas, venimos drogados acá, salimos 1, 2, 3, 4 días o un día y ya venimos ya en la casa de Dios con vicio, drogados, y somos mal testimonio. Entonces no podemos servir a dos señores, dice el Señor acá. Ese pan que antes se hacía, vio que simbólicamente, ahora ya se cumplió cuando Cristo vino, nosotros vamos a ir comiendo el pan verdadero, el pan de vida, dice Cristo, de fe, gozo, paz, alegría, a medida de reconocer que no queremos escuchar esta palabra. ¿Qué fe vamos a tener si no podemos escuchar a Dios? Yo creo, dice alguno, pero si crees, ¿cómo? No podés escuchar, divaga tu mente, no reconoces tu pecado, no reconoces esa incredulidad, esa sinvergüencía que tenemos. Vivimos en la casa de Dios, escuchamos la palabra, somos oidor de la palabra y no hacedor, no pedimos perdón. Entonces continuamente, no es un día para otro que va a salir, ya va a estar perfectamente. Poco a poco tenemos que ir limpiándonos, y a medida que vamos a ir limpiando, cada día muero, dice Pablo, siendo discípulo. ¿Y qué sería yo? ¿Y qué sería vos? Decir, y esa incredulidad al perdón de Dios tenemos que pedir mucho, porque a veces dice, pero yo me humillo y no pasa nada, dice. Pero poco a poco, porque nuestra maldad es grande. Nosotros ya fuimos formados en esa sinvergüencía, en ese espíritu de vicio, de ladrón, mala suerte, enfermedades, Dios, que ese espíritu de vagancia, torpeza, rudo. Somos tan torpes, la cosa de Dios no entendemos lo bueno, nos enojamos todavía cuando nos dice a nosotros que no tenés que hacer, te enseña tu pecado, te enojas todavía. Y otro lo que quiero tocar también, nosotros el otro día ya leemos que tiene que haber portero y todo, ¿quién cuida en la casa de Dios? Y nosotros sabemos que a veces hay todavía, ellos también vio que como todo, yo también me voy en proceso, me voy también humillándome, pero tiene que humillarse ese respeto, dice, sujetado uno a otro, dice. ¿Y cómo vamos a sujetar si nos humillamos? Esa maldad, ira, pelea. Y nosotros sabemos los porteros, por ejemplo, que cuidan. Tienen muchas cargas, tienen que fijarse por uno, por otro, para que no deje su trapo por allá, para que alce su colchón, para que doble bien, que no tire todo. Tienen mucha carga. Y ustedes ni una carga quiere llevar, no quiere respetar a lo que está ayudando en la casa de Dios. Está cuidando para mantener un testimonio, para que sea limpio, para que no vivamos como chanchos acá, todo tirado, todo sucio. Nuestros trapos tiramos todo.
y robamos todo entre nosotros. Y entonces, porque sepa que la palabra dice que somos una bestia, somos un animal, no entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Somos oidor de la palabra muchas veces. Tenemos que estar mucho, perdóname, tiene que ir muriendo esa incredulidad inmensa que tenemos a la palabra. Ni tenemos temor, seguimos haciendo y nos enojamos todavía. Cuando hay alguno que quiere cuidar un poco la casa de Dios, quiere ayudar, ya nosotros mismos, hay demonios en nosotros y tenemos ese espíritu incorregible, enfrentamos, queremos pelear, guerra. Y eso está mal. Nunca vio que se ocurra de querer levantar a lo que un poco ya está cuidando la casa de Dios acá, porque ellos también van en proceso y tienen mucha más carga que ustedes. Y ustedes no quieren, vio que respetar, no quiere limpiar ni su cosa, no quiere doblar ni su fresada, no quiere alzar ni su colchón, no quiere hacer nada. Bueno, cuando no puede, vio que puede hablar, y si no quiere hacer, nosotros tenemos que procurar de arreglar nuestra situación, nuestros colchones y eso, alzar y mantener bien dobladito arriba nuestras cosas, nuestra ropa. Y entonces no pelear. Dice que no tengamos como cosa extraña la lucha y prueba. Tanto se tiene que humillar lo que está cuidando, se tiene que día en día, tiene que ir perfeccionando también. Pero lo otro que está es servido acá, todavía no está sirviendo al Señor, que está escuchando la palabra, tiene que recibir, Dios, que el cuidado, ¿cómo voy a decir? El servicio de otro, porque si alguno está cuidando acá por la casa de Dios para que se mantenga limpio, entonces está en el servicio del Señor. No crea que es fácil a ellos. Usted, como ni su cosa quiere hacer, ni no quiere doblar su cosa, su frazada, no quiere su ropa, tíranos por ahí, ni su colchón, no puede. ¿Y qué sería yo que ellos que tienen tanto trabajo? Y tiene que respetar, pedir perdón al Señor, esa maldad, ira, espíritu de pelea, se quiere hacer macho acá. Y no sirve ni para sí mismo todavía. Está en la oscuridad. Tiene que comer el pan de vida. Pedir perdón de ese espíritu que fuimos formados. El pan muoso que nos gusta a nosotros de pelear. Para pelear sí, tenemos dos manos. Pero para asesinar y todo, para pelear. Pero para hacer nuestras cosas no tenemos fuerza. Así somos. Yo también veo que la misma cosa me voy humillando, veo que también para que me pueda ir, veo que libertando día en día de todas las cosas. Pero sepa que dice, lo que trabaja en la palabra y en la oración no es digno, dice, de trabajar en las cosas naturales. A mí el Señor trató conmigo porque yo era muy activa en las cosas naturales y entonces dejaba de dar la palabra, muchas veces dejaba de humillarme, de estar orando, y entonces me activaba en las cosas naturales. Y ustedes todavía, ya que están recibiendo acá la palabra es vara, te corrige, te muestra tu pecado para que vos te humilles, te reconozcas. Entonces yo que nosotros tenemos que ayudar en las cosas naturales, y además que ustedes todavía, para ustedes solo todavía no está haciendo para todo no hace todavía, pero para hacer ese espíritu de pelea, de guerra, asesinato es fuerte en nosotros. Creemos que somos machos y queremos pelear demasiado, pero ni tenemos capacidad todavía ni para nosotros servir, ni para nosotros. Y entonces vemos acá, dice la palabra de Dios, que Pablo también le dio, dice, el conocimiento del pan.
que hacía el Señor Jesús antes de su muerte. Dice, este es el pan en mi cuerpo, por nosotros fue molido, dice. Y este es el nuevo pacto por la copa, por el vino, el nuevo unión, quiere decir, el nueva unión en fe, gozo, paz, alegría, que toma cada uno ahora su mente. Entonces, la sangre de Cristo, esa vida de Cristo que está en la palabra. Cuando querés escuchar la palabra, está bebiendo el vino de Cristo, está unido. Primero para salvación y después para crecimiento. Ahora tenemos que beber ese vino. Ese vino es la fe, gozo, paz, alegría de escuchar la palabra y pedir perdón. Que Dios que no estamos bebiendo la sangre de Satanás. Porque vemos también nosotros, hay dos sangres, hay dos vidas. La vida de Satanás y la vida de Dios. ¿Y a quién está bebiendo ahora? ¿Te cansás ya de la palabra? ¿No te interesa la palabra? ¿Te divaga la mente? ¿Querés ya, Dios, que termine la palabra? Como dice el pueblo de Israel, maná ya otra vez, palabra ya otra vez. Todos los días, ¿para qué palabra? Ya sé todo de memoria. Ya la sierva va a decir, humillate. Todos los días va a decir, ya sé de memoria, maldad, ira, drogas, que esto y esto, mala suerte, esto, nervios, ira, pelea, lo mismo todos los días. Pero ya sé todo, pero ¿por qué no pedir perdón si ya sabes todo? ¿Qué está bebiendo? ¿Qué sangre está bebiendo? ¿Con quién te está uniendo cada día tu mente? ¿Con Satanás o con Cristo? No puedes servir a dos señores. Dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Si vos querés servir a Dios que a Satanás, serví. Pero dice, escoja pues la vida. El Señor está rogando a nosotros para que podamos pedir perdón. Escojamos a Él el perdón de Dios. Ahí está la vida de fe, gozo, paz, alegría. Pero mientras que no sentí al otro, está bebiendo la vida de Satanás. Está en pacto con Satanás, está unido, en unión tu mente, tu pensamiento, lleno de maldad, de ira, enojo, ira por la corrección. No querés cambiar mezquindad de pecado que tenemos. Queremos pelear, guerra, queremos robar, queremos acá drogar, hacer lo que queremos. Bueno, y dice acá, entonces hasta que yo venga quiere decir, no entienda mal la palabra, hasta que Cristo resucite. Vamos a ver un poco a donde dice, en hebreo, yo que 2:14 me parece que dice, que Él tomó la carne y sangre de nosotros, igualmente Él viene y nació nuestro Cristo. Él siendo Dios, se encarnó. Vamos a ver. 2:14 de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vemos, dice que Él, decime el primero. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Cuántos nosotros participamos? Él no hizo a nosotros y participamos, Él nos ha hecho mismo de sangre y carne, pero esa sangre y carne es la vida de Satanás, la naturaleza satánica, y la sangre y carne hablan la misma cosa, la naturaleza satánica tenemos, y eso ya fuimos creados así. Lleno de incredulidad, lleno de vicio, lleno de mala suerte, lleno de enfermedades. Ya participamos nosotros y Cristo también así vino a participar. ¿Y cómo participó Él? Él viene y que dice en la palabra se unió, dice Él, ahí también hay una parábola, dice mezcló. Mezcló la saliva con mezcló la saliva con el dedo
Y entonces, ¿qué quiere decir la saliva? Es la vida de él, la fe, gozo, paz, alegría. La vida de él mezcló con Satanás, con la incredulidad, con el sufrimiento, porque nosotros, ese era nuestro origen, Satanás. Cuanto los hijos participó, dice, él hizo a la humanidad para ser hijo de él. Y entonces nosotros participamos, ese carne y sangre, ese pecado. Y entonces él vino también a participar eso. Y después dice que él mezcló, dice ahí mostrando en parábola, en ejemplo natural, que se mezcló él con el pecado. Él también viene a nacer con cuerpo de carne y bueno, ahí la vida de Satanás también se volcó. Esa era la vida en ese momento, ese sufrimiento. Todo lo que hay en Satanás, la naturaleza satánica se volcó sobre esa carne. Y entonces así viene a ser él en nuestro pan. Entonces, para que ese pan de vida produzca, Dios, que en nosotros esa fe, gozo, paz, alegría, por escuchar la palabra, por reconocer que nosotros participamos carne y sangre de nuestra naturaleza. Eso, nadie diga, yo no tengo este pecado, yo no tengo incredulidad, yo creo a Dios, yo Dios que no robo, yo no yo no hago esto, sino hace todavía falta oportunidad nomás. Como dice, en la puerta está, le dice a Caín, si no hace todavía. Y así también nosotros, todos tenemos que agarrar, Dios, que para nosotros la palabra de Dios, porque fuimos hechos, nosotros participamos así, fue hecho nuestra vida en la naturaleza vieja. Cristo mismo hizo para nuestra naturaleza a Satanás. ¿Para qué? Para mostrar su poder sobre él, para que todo aquel que pide perdón cuando él vino, para cambiar nuestra vida de la incredulidad a la fe, del sufrimiento a la libertad, de la droga para ser de un borracho, de un drogadito, de un ladrón, para hacer un cambio de vida, de un hombre normal, de fe, gozo, paz, alegría que busca al Señor. Ese es lo que, para eso él vio que usó a Satanás como siervo de él, para mostrar su poder. ¿Y cómo a Satanás nos va a destruir Dios si nosotros pedimos perdón? Si él mismo hizo para eso, para perdonarte y cambiar tu vida. Y él también participó, dice, de carne y sangre. Participó nuestro pecado, él tomó cuerpo de carne, mostrando el pecado de nosotros, que está participando, y entonces esa vida de Satanás que se agolpó sobre él, vemos nosotros en la cruz mismo se tiró, y esa cruz es símbolo de Satanás, de la incredulidad, nuestro sufrimiento, depresiones, espíritu de ladrón, de sinvergüencía, vagancia, espíritu de vagancia sucia, como cerdo. ¿Por qué en Israel no comía cerdo antes? Era figura del pecado, porque el cerdo todos los días se va dando vuelta al barro, sucio es. Entonces por eso ellos no comían en lo natural cerdo, figura que no tenemos que comer el pecado, no tenemos que humillarnos. Y entonces así también nosotros, él vino a participar también, dice, la carne y sangre, que quiere decir el pecado, tomó cuerpo de carne, siendo él Dios, y que es figura del pecado, y entonces, y ahí se tiró todo el dolor, toda la esencia de Satanás, esa es la sangre, la vida de Satanás. Entonces él también participó. ¿Y qué dice otra vez? Léeme, que voy a explicar a usted punto por punto. Preste atención y pida perdón al Señor, ese espíritu de bloqueo que tenemos rudo, no entendemos la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Él también participó. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de muerte, esto es, al diablo. Él para destruir. El primero, veo que nosotros también tenemos, como él hizo a nosotros, para
que nosotros participemos. Primero hizo nuestra naturaleza, participamos carne y sangre, se habla del pecado, de ese espíritu de incredulidad, ese rechazo a la palabra, enojo, ira, espíritu de pelea, asesinato, sufrimiento, mala suerte, vicio, todo ese es la carne y sangre, y nosotros participamos todo eso, ya fuimos formados así. Si es que él también participó, dice. Él también él vino a tomar el cuerpo de carne. ¿Para qué? Para que también participe con nosotros. El poder de Satanás se agolpó sobre este cuerpo de carne de él. Y después vio que dice el vino que habla de la sangre de Cristo. Ahí, otro lado habla el vino del pecado. Pero ahí habla que dice, este copa es mi sangre, es mi vida de fe, gozo, paz, alegría. El nuevo pacto, si vos crees que el perdón de Dios, pedí perdón de esa incredulidad que no podés escuchar la palabra, no te interesa, enojo, ira por la corrección, justicia propia, decir ese pecado no hay en mí, esa es la justicia propia, ese es el segundo pecado después de la incredulidad. El primer pecado es no creer a Dios, y después yo que no vamos a decir que creemos todo a Dios. No creemos. ¿Por qué no queremos escuchar a veces? Porque nos cansa. A veces dormimos bien. Aunque queremos escuchar, no podemos. Porque nosotros, Dios fuimos ya formados de carne y sangre. Y entonces, también Cristo participó, dice. Se fue, se agolpó sobre él. Se unió. Mi amor, no tenés que tocar. Le corrijo un poquito. Primero le pegó y después le dice mi amor. Eso, ya no puedo aguantar tanto los hijos pecado. Pues a veces también le quiero dar un palmito. Bueno, y Cristo también participó eso. Por eso vino acá al mundo, dice. Vino sobre el pecado, sobre ese formato de nosotros. Sobre ese formato de nosotros, que nosotros fuimos formados de carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Formados de Satanás, en la incredulidad, sufrimiento, depresiones, maldad, ira. Ve que yo en un momento me salta y le doy también. Y ese que, porque yo soy formado así, y tengo que reconocer nomás que es Satanás. No, ahí no actúa amor de Dios. Entonces, Cristo también participó, vino y tomó cuerpo de carne, igual que nosotros, el cuerpo de pecado, quiere decir, y ahí se agolpó el poder de Dios, sufrimiento, espíritu, vio que todo lo que se manifiesta en Satanás, ahí se manifestó sobre esa carne. Y dice, para destruir, ¿qué dice ahí, Karina? Leemos otra vez. Eso quiero explicar bien a ustedes. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y entonces Él vino y participó con nosotros el pecado, se volcó sobre su carne. Satanás, el poder, espíritu de asesinato, todo, le asesinaron, le mataron y se tenía que humillar ahí también. Él tenía que, nada más vio que callarse, se enmudeció, quiere decir, no se manifestó ahí Satanás en él, sino se calló y se humilló. Entonces, para destruir al diablo. Así también nosotros tenemos que reconocer nuestro formato, carne y sangre que fuimos formados, porque Dios mismo hizo así a nosotros. La esencia de Satanás está en nosotros. Nadie, ni hay ningún justo, dice el mismo. Entonces tenemos que reconocer todo lo que hay. No podemos escuchar la palabra a veces. A veces te agarra sueño, pereza, cansancio, como cuántas veces yo me duermo bien ahí, no puedo escuchar la palabra. Y dice, no hago lo que yo quiero, dice Pablo siendo apóstol. Si lo que no quiero, eso hago porque el pecado mora en mí. Yo no quiero dormir a veces, quiero escuchar la palabra y no lo puedo. Me vence mi carne y sangre que fui creado. Y tengo que humillarme. Y ahí a veces me agarra espíritu de muerte. Me corre de acá hasta los pies, espíritu de muerte en mi vena.
y quiero tirarme así, parece que voy a morir, me desespero. Y también anoche así me pasó, me desesperaba ese espíritu de muerte, porque Satanás es muerte, sórdida es la muerte en victoria. Entonces Dios, qué dolor, ese espíritu de muerte, ya parece te falta aire, ya no podés, ya se está yendo. Y entonces te desespera. Y quitada está la muerte también, porque la muerte también es Satanás. Y entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que humillar. Yo me tengo que humillar ese espíritu de muerte que me ataca 2 por 3. Ese es la carne y sangre. Así fui formado. Y Satanás me quiere matar. Y no puede decir, me hace hechicería y por eso estoy así. No, ese también se tiene que manifestar para que yo vea lo que hay en mí. Entonces, como Satanás se manifiesta y me tengo que humillar, tengo que saber que ese, en mi naturaleza, ese espíritu de muerte. Satanás me quiere matar y yo no me puedo entregar. Si yo no me humillo, esa incredulidad al perdón de Dios, que esa es mi naturaleza. Ese espíritu de muerte, y Cristo es más poderoso. Esa incredulidad, que ya tengo temor de muerte, es la incredulidad. Y entonces no tenemos que entregar ese espíritu de muerte. A todos ustedes, así, veo que vais tratando también ahora, por ejemplo, tal vez no trata tanto así, pero trata ya con ustedes, por ejemplo, trata con borrachera, con droga, con sinvergüencía, espíritu de ladrón, espíritu de suciedad, no quiere corrección, se enoja, se quiere justificar. Yo no, dice todo. Y negamos nuestra creación. Tenemos que decir, sí, Señor, si no acepto, todavía en la puerta está. Pedir nomás, reconocer nomás. Porque en un momento va a ser como una chispa, va a subir en nosotros ese deseo. Confianza en uno mismo. La confianza en sí mismo. Nos justificamos. Yo no hago, sierva me dice, yo no hago. Y después veo que como una chispa te está advirtiendo el Señor, que hay en nosotros ya, somos participantes de carne y sangre, de la naturaleza satánica, y Cristo vino también a participar con nosotros, por eso tomó el cuerpo de carne, para que sea golpe, hasta espíritu de muerte se murió, le mató ahí, y después él resucitó. ¿Qué quiere decir? Ahí resucitó la vida de fe, gozo, para alegría, la vida externa en él, pero tiene que morir el otro primero en él, tiene que morir Satanás. Y entonces todas esas cosas tenemos que ir entendiendo poco a poco, y dice, tiene que él participar esa vida de carne y sangre con nosotros, el que viene a tomar cuerpo de carne. Y entonces ahí se agolpó el pecado. Y entonces por eso él tiene que participar para destruir a Satanás. Él le hizo, pero él le destruyó, ¿para qué? Para mostrar su poder sobre él. Satanás. Y acá que ahí déjeme otra vez ese versículo, quiero explicar todo bien, es muy lindo ese versículo para que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el espíritu de muerte, esto es al diablo. Nosotros vio que vemos que es espíritu de muerte Satanás. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros servíamos a Satanás. Nosotros vio que toda la vida, dice, nosotros ya fuimos formados. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, dice, estaban sujetos a servidumbre. Nosotros servimos a Satanás mientras que nos pedimos perdón. Estamos sirviendo a Satanás, dejamos que nos gobierne ese espíritu de muerte, mala suerte, espíritu de incredulidad inmensa. Queremos, Dios, que afanar de las cosas terrenales, queremos más la riqueza, afanada y turbada en las cosas que hacer, dice a Marta. No podemos dejar ni las cosas terrenales, que esa es la carne y sangre. Toda la vida estamos sujetas
Algunos toda la vida se está ocupando, voy a trabajar, voy a tener plata, que esto. No es feo tener dinero, pero ese afán del dinero, ese no es pecado, trabajar, pero pedir al Señor para que el Señor te dio que esa confianza, que de ese dinero, de ese trabajo, va a salir adelante. Dios te tiene que dar ese, aún que sabemos bien nosotros, vamos a trabajar y después vamos a gastar en droga. Roba todo de Satanás. Otra cosa, te devora en miseria, mala suerte. Satanás, te saca todo. La plata no sirve para nada, pero no es feo tener, pero codiciar sí, tener ese deseo de medido, te orgullecer porque tenés plata. Como dice un hermano, dice, pero por mi plata yo compro la droga, yo no me voy a robar, y se justifica. No, es igual, es el mismo de diablo. Va, pero aunque uno se compre algo de provecho, igual la vida es una esclavitud. Esto mismo que nos parece natural, sí. Esto mismo es estamos sujetos a la esclavitud, sí. Al movimiento, a la corriente. Sí, a la aunque corriente. te compré algo de provecho, pero igual estamos sujetos a eso. Sí, estamos sujetos, queremos demasiado. Y el Señor va a dar. Si a Salomón no le dio más riqueza que todo, por cuanto él se humillaba y pedía discernimiento, y que le dé sabiduría y discernimiento, conocimiento del pecado del pueblo, y para que le dé sabiduría a él. ¿Por qué necio uno? Porque pedía, ahí también pide él, no sé entrar ni salir, pide también que le dé discernimiento primero de su pecado y después de otro. Entonces, y le da más riqueza, dice, por cuanto él no pedía riqueza. Esa codicia, avaricia de la riqueza pedía que Dios le perdone, le quite, y le da más riqueza que todo. Esto podemos tener todo nosotros porque el Señor sabe, para testimonio, como la gente quiere ver, para creer. Podemos tener porque nosotros necesitamos un coche para ir, para trabajar, para ir y para todo. Puede dar mucha plata, pero para mostrar a nosotros el poder. Pero eso no sirve para nada. Ni plata ni oro me han redimido, dice. Y entonces nosotros la plata no sirve para nada, pero tenemos que tener, va a dar el Señor si nos jugamos, si nos humillamos, reconocemos esa codicia, avaricia, que nos orgullecemos por el dinero, queremos demasiado. Codicia, avaricia quiere decir desear demasiado el dinero, como dice uno. Pero ayuda, dice, ¿qué te va a ayudar el dinero? El Señor te va a dar igualmente. Vio que el dinero, si vos, dice, el justo vivirá por la fe. Si vos te humillás de esa codicia, avaricia, tenés esperanza de esa plata, de ser algo, de vivir, sobrevivir, el Señor te va a ir limpiando de esa incredulidad inmensa. Y si vos predicáis, igualmente te va a dar todo el Señor la necesidad. Yo no trabajo. ¿Y cómo vivimos acá? ¿Cuántas familias? No es 4 o 5 familias nada más. Y a veces nosotros trabajamos y 4 o 5 familias no podemos, con nuestro sueldo, no podemos darle una casa. No podemos, veo que ni a veces no alcanza ni para la comida, para comer bien, no le damos todo el gusto. No podemos comprar toda la ropa que necesita. No alcanza a nosotros. Y si alcanza también el dinero, no te da felicidad, la paz, gozo y alegría, amor. Y acá, por ejemplo, el Señor, yo no trabajo, solamente me humillo, me aflijo a veces y pido al Señor esa incredulidad, esa aflicción que la incredulidad, que me aflijo a veces, que por ahí cómo voy a pagar todo, digo, la luz, el gas. Pido al Señor perdón, esa incredulidad inmensa que tengo. ¿Cómo voy a pagar los impuestos? ¿Cómo voy a pagar la comida, la carne que va a venir? Ahora veo que por semana, el otro día pagué 4.500, me vino, vio que varias veces y le di yo esa plata. Cada que viene le daba 1.500 pesos, 45 en la semana. Y después veo que
Digo, me aflijo otra vez, ¿cómo pago la otra semana? Ya me dio el Señor esa semana, la otra semana ya estoy pensando, no afané, dice, para el día de mañana. Pero tenemos que humillar nada más. Señor, esa preocupación y la incredulidad, ¿cuánto tiempo me está dando? Estamos comiendo, nos falta comida acá y estamos de todo, siempre nos hace falta lo que nos hace falta va dando a nosotros, pero la incredulidad es grande en nosotros. Nos afligimos ya otra vez. Y esa es la carne y sangre, que nosotros ya fuimos hechos así. Entonces no podemos remediar mismo cuando salta, pero tenemos que pedir perdón. El Señor ya trajo el perdón para reconocer que esa es nuestra naturaleza, esa es la incredulidad inmensa, esa aflicción, afán para mañana, ¿qué vamos a hacer? Además nos orgullecemos porque tenemos más que otros, porque tenemos una zapatilla de marca, porque nos vestimos bien, todas esas cosas creemos que somos más que otros. No, tampoco no vivir todo tirado. Eso es también ese espíritu de mugre, sucia, desordenada. Ese también es pecado. Y también es pecado codiciar y te crees porque tenés más que otro, te orgulleces de ese dinero. Esa codicia, avaricia, cree que sos algo. Por eso la codicia, avaricia, tenemos que humillar. Entonces esa es nuestra naturaleza, así fuimos creados. Dice, de carne y sangre. Y Cristo viene a participar eso. Tomó cuerpo de humano y ahí se agolpó el pecado, Satanás, y le mató, le destruyó, pero ahí murió Satanás también, porque él resucitó y quedó muerto Satanás y él resucitó. Y bueno, destruyó a nuestro pecado. Y para eso mismo él creó a nosotros así. Nunca diga que este pecado no está en mí. Siempre decimos, no, vio que esto no está en mí, yo no hice yo pero si no hace todavía en la puerta está, porque es tu naturaleza. Así fuimos formados. Entonces, como dice, de repente puede subir, como una chispa, puede hacer. A ver si, yo antes vio que no tenía ese espíritu de robo, pero trabajaba, me tocaba mucha plata, en mi mano llegó y no robaba de mi trabajo plata, porque trabajaba, vio que ahí en Pompeya, trabajaba en una mueblería grande, y bueno, yo agarraba toda la plata y todo, cobraba todo, y no robaba nunca. Pero después, vio que ya busqué al Señor después de tiempo, siendo que yo no era mi fuerte ese. Y entonces, después yo no sabía qué había en mí. Entonces, después el Señor me mostraba, un día dice un hermano, cómo tiene que, eso tú siempre me cuento este testimonio, que tenemos que sacar de la mercadería la fichita para que no toque el timbre para pasar la mercadería del supermercado, por ejemplo. Y entonces me antojó, cuando me fui un día a comprar, me antojó hacer, y Karina era una sinvergüenza también, quería robar, yo no le enseñaba, y no es que necesitábamos, porque teníamos negocio y todo, teníamos plata, pero ella sabía todo a dónde es más barato todavía, está bien que sepa, pero sabía todo a dónde es más barato, y el supermercado mucha astucia tenía, de querer robar, y en el supermercado, Dios, si puede sacar, como es tan chiquita, ¿quién le va a tener? Ella era muy chiquita, muy menudita, ¿y quién va a pensar que va a robar? Y metía en su bolso y traía mercadería sin pagar. Y no era porque era su naturaleza, y era su fuerte. Y Javier no te robaba. Mira, nosotros teníamos negocio y Copetina al paso de los borrachos, a veces se cae, yo sacando el dinero así borracho, se cae paquete de plata. Le dio alza y le dijo, no te alza. Él no tenía sinvergüenza, como yo también primero tiempo, pero no es porque no había, faltaba nada más oportunidad, y el Señor ahí me mostró mi pecado. Chicos, no hable,
Y entonces, así, y después llegó Javier también en un momento, ya era grande, se va al colegio y me robaba toda mi plata de la caja para ir a comprar con los compañeros, para ir a salir y para ir a comprar, no sé, ya cerveza, ya toma también. Y él era el más bueno. Y así, y esta era lo que más yo tenía de confianza, porque ella era muy sinvergüenza, tenía ese espíritu de robo mismo, sinvergüenza era. Pero bueno, gracias al Señor. Pero no sé, se me encendía la lamparita sola para robar, para la astucia. Era reputar solito. Y era chiquita. Y bueno, y ya fuimos formados de carne y sangre. Y entonces tenemos esa naturaleza. Pero ¿por qué Dios hizo a nosotros así? Para destruir otra vez de nosotros ese pecado y para cambiar de ser tan sinvergüenza, después hace una persona normal. Como dice, alzó del muladar. Para hacerle sentar en lugar de príncipes. Para hacer sentar en lugar de príncipe, para tener una vida normal de Cristo. Entonces, pero para eso tenemos que escuchar la palabra y saber que así fuimos formados, de carne y sangre fuimos formados. Cristo también participó, ¿para qué? Para venir a destruir a Satanás, que él mismo le creó a Satanás para destruir y para mostrar el cambio de vida a nosotros. Que puede cambiar a nosotros el Señor. Para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Para esa incredulidad inmensa, esa aflicción que hay en nosotros, parece imposible que Dios, esa incredulidad al perdón de Dios y esa justicia propia, cree que no hay en nosotros. Sí que hay. El Señor, con el tiempo, como yo estoy contando mis testimonios, primero no sabía que estaba en mí ese espíritu de sinvergüenza. Cuando el hermano dijo así, se me despertó después y me fui al supermercado y quería también yo quería hacer lo que dijo, lo que me enseñó el hermano. Es porque como una chispa saltó en mí. Es porque es mi naturaleza. Así fui formado. No podemos decir yo no soy así. Todos los pecados están en nosotros. Pero tenemos que humillarnos. No vamos a poner acá, Dios, que bueno, yo fui formado así, que esto, y ya pido perdón al Señor, no pasa nada, y seguir ese costumbrismo. No puede servir a dos señores. Nosotros venimos acá a cambiar. Para eso tenemos que saber nuestra naturaleza, escuchar la palabra. Y si no querés escuchar, ese es Satanás, ese mismo, tenés que humillarte, ese que no te interesa, rudo. Lo bueno no queremos no conocer, somos rudos, torpes, como Adán. Adán nos conoció cuando le habló Dios, no coma este árbol, no crea Satanás. Así también el Señor dice a nosotros. No crea más ese pensamiento de querer ir a robar, parece que nos conviene a nosotros. Queremos ir a drogar y hay ese deseo desmedido en nosotros. Cuando hay ese deseo no hay necesidad que vaya a robar primero ni que vaya a tomar primero para pedir perdón. Cuando hay ese deseo de querer salir, sepa que esa confianza en sí mismo tenemos que... No voy a hacer nada. Voy a ir a hacer tal cosa y vengo derecho acá. Y por ahí nomás ya por el camino quedamos. No tenemos todavía capacidad, porque la fe, gozo, paz, alegría, la vida de Cristo todavía no está formado en nosotros fuerte. Ese poco a poco vamos a lograr. Por eso mucha limpieza, usted estando por ahí, a veces gana Satanás y lleva a nosotros esa fuerza. Y así tiene que ir pidiendo perdón, que el Señor Dios que nos esté perdonando y nos esté libertando de ese pecado, porque por el camino nomás va a robar, se va a emborrachar, como ya estos días mi hermano hoy me está contando, que ya salió otra vez. Le digo, no salga más, le digo, parece muy mala, metida soy, parece, pero no, porque amo a usted, yo quiero que cambie. Le digo, no salga más, y salió, y le encontró la policía, borracho, sin documento, y le llevó preso.
Y así, ¿y cómo Dios va a librar a nosotros si nosotros mismos estamos buscando, dice el Señor, nosotros no salga por salir, no tenés todavía, hijo, capacidad, no vayas a tentar al diablo, porque fuiste formado así, y yo te quiero limpiar, te quiero perdonar, es incredulidad el perdón de Dios. El Señor no te puede guardar, no tentará al Señor tu Dios. Dice también la palabra de Dios, el avisado se avisa y huye del mal. Y así el Señor nos está avisando ahora, no salga más por salir. Y aproveche, no es también que se quede acá y vio que todos los días está perdiendo tiempo hablando cosas naturales. Acá se juntan y hablan cosas naturales y no oran, no se limpian. Hermano, ustedes todos tienen que estar, sentados y orando. Si uno no quiere orar, usted salga al lado de ellos. Ese que quiere hablar pavada de la droga, quiere salir, estar hablando ahí, hablando de mujeres, de cualquier pavada, de su pecado, está Dios que lleno, la abundancia del corazón sale en la boca, que es lo que está hablando, es porque eso está lleno de pecado. Y no esté juntándose y hablando, contaminándose en cosas pavadas, hablando de la droga, de mujeres, de lo que hacen ustedes. Orar, empezar a humillar, declarar al Señor su pecado, que ustedes ya fueron formados, yo ya fui formado de sangre y carne, que es nuestro pecado. No diga yo no voy a hacer esto, no pierda tiempo estar ahí, sin orar. Si usted queda, no va a trabajar, usted, y si se va a trabajar, pida ahí a trabajar y orando. Yo me acuerdo que cuando me iba a trabajar en esos tiempos, todavía trabajaba, y me ponía acá ese, no, antes era, ese cuadradito, bomba, y ponía en mi oído, y iba para trabajar de ida, de venida en mi trabajo, ponía en el bolsillo, en mi guardapolvo, y ponía en mi oído la palabra, toda la hora, la oración, toda la hora, y ahí orando al Señor. Y todo se aburría de mí, todo no me quería en mi trabajo, porque yo a todo el mundo hablaba de la palabra. En mi trabajo, que hablaba a los viejitos, a las viejitas, tenía 95 abuelos, y hablaba a mi compañera, había como 15, 20 compañeras, y le hablaba a todos, predicaba. Y la encargada me ponía para que ellos, que me pueda, descubrir mi pecado, y para que me eche sin pagarme. No me podía, ellos una semana duraba, y después ya se iba otra vez, porque ellos se peleaban con la encargada, no aguantaba el trabajo, y yo desde las 4, a veces las 4 de la mañana empezaba mi trabajo fuerte para cambiar todo, a la mañana ya hacía todas las 6 de la mañana. Ellos toda la noche trabajaban, y me dice uno, me acuerdo, pero vos, me dice, me da toda la parte más pesada y vos haces la parte más liviana. Entonces le digo, vamos a cambiarlo. Y le pasa igual, toda la noche trabajar, no podía. Entonces una semana duraba y ya se iba otra vez, no podía durar. El Señor nomás me daba hasta la fuerza, y mientras tanto yo predicaba a todos. Yo predicaba a mi compañera, yo predicaba a los viejos, a las viejas, y oraba por ellos y se sanaba, había mucha, milagro ahí. Y así porque mi mente, la mente tenemos que cuidar mucho, nuestro pensamiento, hay que haya palabra. Usted, el celular no es pecado tener, pero tenga ahí palabra y escuche la palabra, no para chatear y hablar pavada, no para chatear y hablando toda la hora y no puede escuchar la palabra, perdiendo tiempo. No es pecado tener el celular, pero usa bien todas las cosas. Que si usamos bien, igual el coche, por ejemplo, si nosotros tenemos, usar para el Señor,
no para ir de vacación, no para ir Dios que a emborrachar con otro, y Dios va a levantar todos los amigos, las amigas, y Dios te orgullece de eso, y se va a divertir con el coche. Con el coche usa para el Señor. La casa que tenés, usa para el Señor, para tener acá ahí cuando a los que llegan en tu casa para hablar de la palabra, con tu familia, estar orando, esté ahí la predicación toda la hora de tu mente, cuida tu mente, poné la predicación, la palabra, el celular usa para el Señor, cuando salí a tu trabajo, cuando salí por ahí, veo que ya poné el celular, pelea contra, acá está Satanás, ¿a dónde está dice, la guerra? Está en Santiago. Y Pablo predicaba largamente, dice. Y cuando ya es muy largo la predicación, te aburre todo ya. Se te va a la mente, porque es nuestra naturaleza. Así fuiste creado de carne y sangre. Por eso te pasa. Es tu naturaleza. Pedí al Señor perdón nomás. Señor, no puedo escuchar. Mi mente divaga. Se cansa. Te aturde. Ya está pensando, quiere que termine. Pedí al Señor perdón. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardid de envidia y no podéis alcanzar. Lucháis, combatid y no tenéis lo que deseáis. Porque no pedid y pedid mal para gastar en vuestros deleites. Nosotros pedimos a veces, dame un buen trabajo, dame Señor, Señor, dame Señor Jesús un buen porvenir, todo natural. Pedí mal. ¿A dónde está la guerra? No está en nuestros mismos miembros, no está en nuestra alma, nuestro pensamiento, ese deseo. Ahí pelea, ahí hay guerras contra Satanás. No puede servir a dos señores. Ahí viene Satanás, te hace pensar para ir a comprar toda la droga, para ir a malgastar, para salir, para perder tiempo, para no querer escuchar la palabra. Acá está, no podemos escucharte, divaga la mente. Ahí está la guerra. Te trae codicia, avaricia de las cosas terrenales, afán, turbaciones. Ya querés ya cocinar, ya está preocupando de las cosas terrenales, la carne y sangre, así fuiste formado. Y por eso Cristo vino a participar también de eso, para perdón de pecado. Él mismo hizo a Satanás, así mismo formó a nosotros, y también Él viene a participar. ¿Para qué? Para que le mate a Satanás, que Él mismo hizo para eso, para cambiar nuestra vida, pidiendo perdón. Por eso es necesario saber por qué me pasa esto. Porque es tu naturaleza, fuiste hecho de carne y sangre, como dice cuando los hijos participaron de carne y sangre. Entonces nosotros participamos carne y sangre, Dios, que es el pecado. La carne que os, como dice, obtengáis de los deseos carnales, que batallan en nuestra alma. Batalla, acá hay guerra. Que os tengáis, ¿cómo obtenemos? Escuchando la palabra para saber quién es eso, a dónde te toma Satanás, para conocer y pedir perdón. Solamente veo que esa incredulidad al perdón de Dios, arrebato de palabra y de oración, Señor, perdóname. Y que no ignoremos lo que pasa a nosotros, pero tenemos la armadura que es la gracia de Dios, el regalo inmerecido, que tenemos que pedir perdón. Bueno, vamos a hacer una esencia.